¿Qué píldora vas a elegir? Escrita como ciencia y ficción, la película de Matrix es más como un documental, ya que todos hemos sido programados. La proverbial píldora roja le ofrece al individuo escapar de su programación, mientras que la píldora azul permitirá al sujeto permanecer en su realidad actual, con su misma programación. ¿Cuál eliges tú? Hola a todos, esta es la segunda parte del video, cómo hacer que la mente subconsciente ejecute tus intenciones, en el que les hablé del funcionamiento de la mente subconsciente, cómo fuiste programado y a qué edad adquiriste todos los programas erróneos. Es importante que lo veas para que complementes este video y los siguientes videos sobre reprogramación mental. Te dejaré el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Tenía pensado compartir las formas de reprogramar el subconsciente en un solo video. Sin embargo, la duración del mismo excedía los 30 minutos. La mayoría de las personas en videos de esa duración ve los primeros 9 minutos, la retención es menor. Por ello decidí hacerlo en tiempos de menor duración, para que tengas el tiempo de ver el video completo. En este video les compartiré 2 formas de reprogramar el subconsciente, y en los próximos videos las siguientes formas. Quédate hasta el final, y si quieres aprender más formas de reprogramar tu mente, dale like a este video, para que YouTube te recomiende más videos similares con los que puedas seguir aprendiendo. Un abrazo y un saludo para todos. ¿Por qué es importante o relevante para nosotros cambiar los programas o las creencias? Para responder a esto, vamos a ver un ejemplo muy común. Digamos que alguien creció en una familia donde había discusiones entre los padres, malos tratos, malos comportamientos. Durante los primeros 7 años de vida de ese niño, él está descargando un programa donde los padres interactúan discutiendo entre sí. El niño solo descarga lo que está observando, los comportamientos, la información. Y si un individuo crece con esa base o programa, adivina qué, que sus pensamientos seguramente precipitarán a una discusión entre él y su pareja, porque ese programa que se manifiesta por la mente se vuelve real. Recuerda, la función de la mente es crear coherencia entre los programas internos o sistemas de creencias y la realidad, tus experiencias. Ahora, veamos la misma situación y digamos que ese individuo proviene de una familia feliz y amorosa o de unos padres que siempre compartieron romance, amor y felicidad. En ese caso en particular, la mente de ese individuo transmitirá una frecuencia más amorosa hacia su pareja, más romance y por tanto mejores relaciones. Sin embargo, la mayoría de nosotros no estamos conscientes de nuestros programas internos. Simplemente experimentamos las situaciones y luego nos preguntamos, ¿por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero en realidad, todas esas experiencias o situaciones negativas y que te quitan poder son consecuencia de los programas erróneos que descargamos a nuestra mente subconsciente, la cual los descargó y grabó, y que ahora solo repite o ejecuta esos programas. Como ya mencioné arriba, nuestras creencias internas o programas crean nuestras experiencias, crean nuestra realidad. Entonces,
Si no estás viviendo la vida que quieres, la vida que anhelas, seguramente es por tus programas, porque no fuiste programado para ello. Los programas que adquiriste no son los correctos para manifestar esa vida que deseas. No te conducen a ella, no te acercan a ella. Son los incorrectos para llevarte a la vida que quieres. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Correcto, tomar la píldora roja, elegir reprogramarse, salir de tus programas de inicio. En la película de Matrix, todos han sido programados y están viviendo sus vidas a través de esos programas. Pero el protagonista tiene la oportunidad de tomar una píldora azul o una roja. Si toma la píldora azul, cuando despierte, regresará al mismo mundo de siempre, con las mismas expresiones de siempre, con los mismos comportamientos, la misma realidad. Pero si toma la píldora roja, saldrá del programa. Y eso se vuelve profundamente importante, porque como sabemos, el 95% de nuestra vida proviene de los programas. Y según la ciencia, hasta el 75% de esos programas que descargamos son negativos y te restan poder. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días de nuestra vida en la Tierra proviene del 95% de los programas subconscientes negativos, cuyos programas no son tuyos, los adquiriste de otras personas. Por lo tanto, estás viviendo tus programas adquiridos. No estás viviendo la vida que anhelas vivir, sino la vida de programas adquiridos. Por ello, lo importante de reprogramarse. Salir de nuestros programas y crear una nueva realidad sería como tomar la píldora roja. Si pudiéramos salir del programa, podríamos manifestar un carácter diferente en nuestra vida. Antes de ir a las formas de reprogramar la mente, me gustaría hacer la siguiente reflexión. Si eres padre o madre y tienes hijos menores de 7 años, ¿qué programas le estás transfiriendo a tus hijos? ¿Programas que los empoderen o programas que les resten poder? Esos programas que les transmitas crearán el carácter y el 95% de la vida adulta de tu hijo. Para que entiendas esto mejor, te invito a ver la primera parte, ahí explico esto completamente. Estará el link en la descripción y en el primer comentario. Ahora, ¿cómo puedes salir de las limitaciones, de los programas que descargaste de otras personas y que te quitan poder? La respuesta es que hay varias formas fundamentales para cambiar la programación subconsciente. Yo les compartiré 2 formas en este video, sin embargo, habrá más en los próximos videos. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones. ¿Cómo cambiar entonces el subconsciente? ¿O cómo reprogramar el subconsciente? Número 1. La hipnosis o autohipnosis. Si recuerdas que los primeros 7 años del desarrollo es cuando se descargan esos programas negativos. En ese periodo de tu vida, estabas en un estado mental llamado zeta o teta, y el estado zeta es hipnosis. Todo lo que escuchaste de tus padres, familia y entorno fue descargado. Todo lo que ellos hayan dicho fue grabado por tu subconsciente. Así que para cambiar un programa, puedes usar hipnosis. Eso no significa que tengas que ver a un hipnoterapeuta. No tienes que hacerlo. Lo que tienes que hacer
es identificar los programas que son limitantes para ti y que te quitan poder. Bien, la mayoría de nosotros no somos conscientes o no tenemos conciencia de qué son esos programas o cuáles son esos programas, pero tu vida es una versión impresa de tus programas subconscientes. Lo que sea que entre en tu vida, entra porque tienes un programa que lo reconoce. En otras palabras, si estás experimentando situaciones incómodas, dificultades, etc., se te está mostrando que tienes un programa limitante, incorrecto, que por supuesto no te apoya con eso que tanto anhelas, con eso por lo que te esfuerzas, por lo que sudas para lograr. Esos programas no apoyan ese destino maravilloso que sueñas. Es decir, estás luchando contracorriente contra esos programas. Las personas no alcanzan sus objetivos, sus metas, sus sueños, porque independientemente de lo que hagan para conseguirlo, sus programas son opuestos. Lo que tienen que hacer primero, antes de hacer cualquier cosa, es cambiar tus programas, reprogramarse. Entonces, ¿qué se puede hacer? Existen programas de autoayuda, programas de autohipnosis. ¿Y qué son? Te pones los auriculares cuando te acuestas y a medida que alfa va vibrando más lentamente, entras en estado teta o zeta y en ese momento la conciencia está desconectada, te acabas de dormir. Pero adivina qué, el cerebro sigue operando en estado teta o zeta y ese era el estado original en el que descargaste los programas. Entonces, si te pones auriculares y estás escuchando un programa de empoderamiento, tus propias convicciones, intenciones o afirmaciones después de que duermes, no eres tú quien escucha el programa, tu subconsciente es quien escucha el programa. Y al repetir todas las noches ese programa durante varios días, semanas, adivina qué. Un día despertarás y tu mente subconsciente habrá descargado esos programas a través del proceso de la habituación. Esta es una de las formas en la que puedes reprogramarte. Coméntame qué piensas de ella. Para todas las personas que quieran obtener un audio personalizado de autoayuda, de empoderamiento, con sus propios intereses, metas o sueños, les dejaré un enlace en el primer comentario y en la descripción de este video. Ahora, la siguiente forma es hábito, mindfulness. ¿Cómo aprendiste después de los 7 años? Antes de los 7 años, estabas en estado teta o zeta. Estabas descargando programas a través de la hipnosis. Pero después de los 7 años, estás en conciencia. Por tanto, ¿cómo aprender programas después de los 7 años? La respuesta es la habituación, la repetición. Repites algo y lo practicas. Por ejemplo, si quieres tocar un instrumento, vas a poder lograrlo cuando hagas ¿qué? Practicar. ¿Practicar qué es eso? Habituación. Aprendes por repetición hasta que llegas a un punto que ya no tienes que practicar más. Puedes tomar simplemente el instrumento y tocarlo. Manejar un auto es igual. Al principio, prestabas atención a todos los detalles, los espejos, los cambios, lo que está pasando en el mundo fuera del auto. Tuviste que prestar atención a todo eso. Pero adivina qué, después de practicar y practicar, ahora puedes conducir un auto sin prestar atención. Puedes tomar la llave del auto, comenzar a manejar y pensar a dónde vas a ir o qué vas a hacer.
¿Por qué? Porque el subconsciente ya descargó el programa Cómo manejar un automóvil. Ahora es un hábito. Entonces, ¿quieres cambiar un programa? Comienza un nuevo hábito y finge o repítelo hasta que lo tengas. Crea un nuevo comportamiento y repítelo y se convertirá automáticamente en un programa subconsciente. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quieres dinero? Siéntete o compórtate como si ya fueras el poseedor de ese dinero o de eso que deseas. Y repítelo a pesar de cualquier mala experiencia que estés viviendo o tu situación actual. Aunque tu entorno te diga lo opuesto, tú practícalo y se convertirá automáticamente en un programa subconsciente. Y sabes qué? Que cuando se convierta en un programa, tu mente subconsciente usará todos los medios para hacer que esa nueva creencia o programa tenga coherencia con tu realidad. Y recuerda, cada esfuerzo que hagas es acumulable. No se pierde el trabajo que haces. ¿Qué quiero decir? Que todos los días que repitas un comportamiento nuevo, un hábito nuevo o una nueva información, a pesar de que no veas resultados rápido o pronto, ese trabajo no se pierde, es acumulable. Llegará un momento en que la suma de todos esos esfuerzos diarios darán lugar a un evento, a un hecho real en tu vida. En otras palabras, dará lugar a un nuevo programa. Tu mente subconsciente habrá grabado el nuevo comportamiento o información y procederá a ejecutarlo automáticamente, como cuando aprendiste a manejar o tocar un instrumento. Así que no te desanimes si no ves resultados rápido. Sigue con tu proceso y recuerda que ese trabajo que estás haciendo es acumulable, no se pierde. Tienes que sobrepasar un umbral de tiempo específico para ver el evento realizado, para ver los resultados de la suma de todos esos esfuerzos diarios. La recomendación es aprender algo nuevo. Haz algo nuevo en tu vida que se alinee a tus objetivos. Aprende comportamientos nuevos que se ajusten a esa persona que quieres ser en tu futuro. Hasta aquí este video. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Y también, a todos los que quieran un audio de autoayuda personalizado, les dejaré información en el primer comentario. No olvides activar tu campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos con las otras formas de reprogramar el subconsciente. Un abrazo y un saludo para todos.